Bienvenidos anfibios o demonistas a este su estanque favorito. El día de hoy nos toca hablar sobre la siguiente macromolécula, los carbohidratos. Pero para poder hablar de los carbohidratos, primero tenemos que saber qué es un monosacárido. Los carbohidratos se pueden dividir en base a su complejidad como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los bloques o los carbohidratos más simples a partir de los cuales se pueden crear oligosacáridos y polisacáridos. Es decir, son la forma más básica de los carbohidratos. Ahora, estos monosacáridos están compuestos principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, además de contar con grupos funcionales como el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. Ambos son de gran importancia. El grupo carbonilo permite saber si estamos hablando de una aldosa o una cetosa, dependiendo de la posición en la cadena. Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo de la cadena, estamos hablando de una aldosa. Si se encuentra en medio de la cadena, estamos hablando de una cetosa. Además de que el grupo carbonilo es el grupo que va a determinar a partir de qué extremo se va a empezar a enumerar los carbonos. El extremo que se encuentre más cercano al grupo carbonilo es a partir del cual se va a empezar a enumerar. Y esta numeración es importante para saber si estamos hablando de un monosacárido, el cual es una triosa de 3 carbonos, pentosa de 5 carbonos. Algunos ejemplos son como la riboso, desoxirribosa de los ácidos nucleicos, los cuales son carbohidratos estructurales y justamente permiten la formación de los nucleótidos. Igual se puede hablar de una hexosa de 6 carbonos, los cuales son algunos ejemplos, la glucosa y la galactosa. Estas moléculas son energéticas. Además, el grupo funcional hidroxilo también es de gran importancia, ya que a partir de esto se van a formar lo que son los enlaces glucosídicos o glicosídicos, los cuales son los análogos a los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos o los enlaces peptídicos en las proteínas. También es importante saber que el grupo hidroxilo se puede orientar, se podría decir que de dos maneras distintas, como se puede observar en la imagen. En la comparación entre la glucosa y la galactosa son muy similares. De hecho, tienen los mismos átomos, los mismos grupos funcionales. En lo que van a diferir es en la posición del grupo hidroxilo en el carbono número 4. Este único cambio tiene un gran peso en cuanto al metabolismo de dicha molécula, ya que este único cambio puede causar que no se pueda metabolizar por la misma enzima. Un gran ejemplo son en los bebés que nacen con galactosemia. No tienen la enzima necesaria para metabolizar lo que es la galactosa. A pesar de que la galactosa es tan similar a la glucosa puede metabolizarla porque tienen las enzimas que les permiten digerir esta molécula. Pero en el caso de la galactosa, pues no es posible que la metabolice. Y la única diferencia es en la disposición que va a tener este grupo hidroxilo. Existen otros seres vivos como bacterias, por ejemplo, que pueden metabolizar la galactosa y la glucosa, pero no al mismo tiempo. Hasta el momento en el que la glucosa en el medio haya desaparecido casi por completo, muchas veces puede metabolizar lo que es la galactosa y a veces ni siquiera puede metabolizar dicha galactosa y sí la glucosa. Entonces, es muy importante que entendamos que un simple cambio en la disposición del grupo funcional puede generar un gran cambio en el momento de metabolizar dicha molécula. Además de esto, la forma en la que se dispone el grupo hidroxilo va a permitir que se forme un tipo de enlace u otro al momento de generar el enlace glucosídico, pero eso se va a tocar más adelante cuando hablemos de los polisacáridos. Ahora, ¿cómo es la forma realmente de un monosacárido? Hemos visto que tiene una forma como si fuera de un gusano en la cual sus átomos están hacia los lados, son forma de cadena, pero ¿realmente tienen esta forma los monosacáridos? La verdad es que no. Al menos en solución generalmente se suelen encontrar en forma de anillo, en la cual el oxígeno de dicho monosacárido se va a unir al primer carbono, generando una molécula cíclica. Esta molécula cíclica se puede observar similar a esta imagen, aunque también se puede decir que no es del todo acertada. Al menos las pentosas se podría decir que tal vez sí se pueden observar como este tipo de molécula, ya que realmente son planas. Pero moléculas como las hexosas, al menos las hexosas, las que tienen 6 carbonos,
van a tener una conformación de silla, la cual se puede observar por aquí. Este tipo de conformación es la forma más acertada en la cual podemos encontrar a los monosacáridos. Y como les mencionaba, ahora tocando un poco sobre la polimerización, podemos observar que en estas conformaciones también lo que es el grupo hidroxilo se puede disponer de dos formas. Y justamente estas formas van a permitir que se forme ya sea un enlace alfa o un enlace beta. Cuando empieza la polimerización se va a realizar un proceso de condensación en el cual los grupos hidroxilos van a permitir que se forme dicha condensación, van a liberar agua y lo que se va a generar es un oxígeno, el cual va a funcionar como puente entre las dos moléculas de monosacáridos. Y aquí se va a realizar lo que es el enlace glucosídico. Esta condensación, como les mencionaba, libera agua por cada unión entre dos monosacáridos. O sea, cada vez que se unan dos monosacáridos se libera una molécula de agua. Y justamente este tipo de unión, como les mencionaba, se puede formar un enlace beta o un enlace alfa. Y se tienen que nombrar los carbonos en los cuales están formando el enlace. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que se está formando un enlace 1,4. Dependiendo de la forma que tenga, puede ser un enlace alfa 1,4 o beta 1,4. Y esto es muy importante también, como les mencionaba, a la hora de metabolizar este tipo de moléculas. Se necesitan enzimas específicas que puedan romper ya sea enlaces alfa o enlaces beta. Esto va a ser importante al momento de hablar de los polisacáridos. Vamos a empezar en este momento justamente con el polisacárido más común, el cual es el almidón, que es la forma en la que las plantas almacenan su energía. El almidón se conforma de dos tipos de polisacáridos, los cuales son la amilosa y la amilopectina. Ambas moléculas están conformadas por residuos de glucosas. Estas glucosas se van a unir con un enlace alfa 1,4, formar una cadena lineal para la amilosa, y para la amilopectina va a ser muy similar. La única diferencia es que va a presentar una ramificación cada 30 glucosas. Esto es algo que pues característico de los carbohidratos, ya que a diferencia de los péptidos que habíamos mencionado, el enlace peptídico o el enlace fosfodiéster, que siempre va a ser en la misma posición, los carbohidratos pueden presentar ramificaciones, o sea, pueden presentar enlaces en más de una posición, el enlace glucosídico, y justamente va a depender de que en esa posición cuenten con lo que es el grupo funcional hidroxilo. Justamente las glucosas pueden formar otro enlace en el carbono número 6. Entonces, cada 30 glucosas se va a presentar una ramificación en el carbono número 6, formando un enlace alfa 1,6. Y esto, pues como les mencionaba, es algo característico de la amilopectina. Ahora, esa es la forma en la que las plantas almacenan su energía. Ahora, los humanos almacenamos la energía de una forma similar en una molécula llamada glucógeno. Este glucógeno justamente tiene características muy similares a lo que es la amilopectina. La única diferencia va a ser que el glucógeno puede ramificarse mucho más que la amilopectina. A diferencia de la amilopectina, que se ramifica cada 30 glucosas, este se va a ramificar cada 10 glucosas, va a ser mucho más ramificado y va a incluso presentar ramificaciones en las ramificaciones. Entonces, se podría decir que es una forma un poco más eficiente de almacenar la energía. Y este glucógeno lo podemos encontrar en el hígado o en los músculos como reservas de energía. Cada vez que nosotros necesitamos energía, vamos a romper estos enlaces para poder obtener lo que son las glucosas y a partir de esas glucosas generar energía. Estos polisacáridos se caracterizan justamente porque son energéticos. Estos almacenan energía, de la cual podemos disponer en el momento que sea necesario. Hay otro tipo de polisacáridos, los cuales son estructurales, o sea, su función es estructural, y se suelen caracterizar por presentar enlaces betas, los cuales suelen ser un poco más estables y necesitar enzimas específicas para poder romperse. En este momento ya hemos hablado de estos de polisacáridos, los cuales tienen moléculas que son exactamente similares. O sea, los monosacáridos, los bloques con los que se conforman siempre han sido glucosas. Del que vamos a hablar en este momento, la celulosa. Se podría decir que es el polisacárido que se encuentra en mayor abundancia en lo que es el planeta. Y también se va a conformar exactamente de lo mismo, de glucosas. La diferencia es que
en este polisacárido, las glucosas van a estar invertidas alternadamente, es decir, vamos a decir que la glucosa se encuentra parada, la siguiente va a ir acostada y la siguiente va a ir otra vez parada. Esto va a permitir que las glucosas formen un enlace beta y al mismo tiempo va a permitir que al generarse una cadena, cuando existe una cadena paralela a esta, va a formar puentes de hidrógeno, los cuales se podría decir que son un tipo de enlace débil, pero al ser tantos puentes de hidrógeno, al fin y al cabo va a terminar aumentando en gran medida lo que es la estabilidad de esta molécula. Los seres humanos ni siquiera podemos digerir celulosa, pero existen algunos animales que sí tienen la capacidad de digerir dicha celulosa, principalmente porque cuentan con ciertos microorganismos que les permiten hasta cierto punto digerirla. Pero aquellos organismos que sí son capaces de la digestión completa de la celulosa son los hongos. Por eso muchas veces cuando vemos troncos en descomposición nos vamos a dar cuenta que pueden estar creciendo hongos en su superficie. Igual es importante mencionar que la celulosa se encuentra en la pared celular de las plantas. Les da rigidez y cierta protección. Hasta ahorita hemos estado hablando únicamente de polisacáridos, los cuales están conformados por celulosa. La amilosa, la amilopectina, el glucógeno y ahorita la celulosa. Ahorita vamos a hablar de la quitina, un polisacárido que está presente en los animales, específicamente en artrópodos. Y esta está conformada por bloques de N-acetilglucosamida y va a ser muy similar a la celulosa. Se van a ir alternando estos bloques y en algún punto van a formar una cadena. Esta cadena, al unirse a otra cadena formada por N-acetilglucosamida, van a formar puentes de hidrógeno y va a terminar formando un tipo de malla al igual que la celulosa, la cual es bastante estable y justamente va a funcionar en la pared celular de ciertos animales. También se puede encontrar en la pared celular de organismos del reino fungi, mejor conocidos como los hongos. Y por último vamos a hablar del polisacárido más complejo. El peptidoglicano es un tipo de polisacárido el cual está presente en la pared celular de las bacterias. Y es un tipo de polisacárido bastante complejo, porque como les había mencionado, no siempre tiene que estar conformado por un único bloque de monosacáridos. O sea, no tiene que ser un solo tipo de monosacárido. En este caso son dos diferentes monosacáridos, los cuales se van a ir alternando y uno de ellos va a contar con una cadena de aminoácidos. Es decir, va a haber uno que va a tener una cadena de aminoácidos, luego uno que no va a tener, uno que sí y uno que no. Y así se van a ir alternando estos monosacáridos. A diferencia de los anteriores, que su mayor estabilidad venía del tipo de enlace beta y de los puentes de hidrógeno que forma con cadenas laterales. Este va a tener el enlace beta 1,4 al igual que en los anteriores, pero este va a formar enlaces peptídicos con cadenas laterales que también tengan sus cadenas de aminoácidos. Esto lo hace pues bastante complejo. Recuerden que el enlace peptídico se encuentra en las proteínas o en los péptidos, que son pues otro tipo de macromoléculas. Entonces el peptidoglicano va a terminar formando igual una especie de malla, la cual le va a conferir a la bacteria un tipo de protección. Como podrán observar, los carbohidratos son bastante sorprendentes. La forma en la cual llevan a cabo sus funciones, ya sea de almacenamiento de energía o la forma en la que se estructuran para darle protección a ciertos organismos, al menos a mí son temas que me encantan y espero que a ustedes también les haya gustado. Si les gustó, les agradecería que dejaran un like y si se quieren suscribir, por aquí debe estar el botón de suscripción. Igual, si quieren apoyar a nuestro canal, les agradeceríamos mucho compartiendo estos videos. Y creo que sería todo por el video de hoy. Sean felices, ajolotes. Hasta la próxima.